artefacto ficticio servirnos de modelo para comprender desde una óptica nueva los conflictos históricos y sociales que no solo han moldeado hasta el día de hoy el limitado conjunto de opciones y decisiones que en la comunidad dominicana caracterizan y han caracterizado su accidentado desarrollo y su ambigua historia. Léase con atención en el texto, por ejemplo, sobre la compleja trama de intereses opuestos y estrategias contradictorias que signaron el proyecto de independencia trinitario, así como la compleja dialéctica que envuelve desde sus orígenes la relación entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, sino que también nos ayuda a comprender los conflictos y tragedias que se han producido en el mundo. Las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, el genocidio que el movimiento nazi perpetró contra la población judía, las guerras recientes en el Oriente y los peligros que enfrentan las democracias en la actualidad, atacadas por virulentos movimientos populistas de ideología extremista de derecha que vuelven a poner en el escenario de la disputa la oposición entre proyectos autocráticos que prometen asegurar la existencia material de las poblaciones desencantadas por los efectos del capitalismo globalizado, contra proyectos de construcción de comunidades basadas en el reconocimiento de diversidad de derechos. Advierto que estos términos no agotan del todo la complejidad de los argumentos que contiene el texto de Núñez por la brevedad obligada de nuestro texto de presentación, pero no puedo obviar la mención de un aspecto particular de esta obra. A mí en particular me asaltó la pregunta siguiente: ¿cómo se puede hacer sociología en base a un cuerpo de supuestos que a primera vista son puramente filosóficos, o de la crítica literaria, o a lo sumo de una aproximación hermenéutica de textos cruzados? No es la primera vez que ocurre eso. Al leer el texto de Núñez me vino a la mente un importante pensador norteamericano de nombre Kenneth Burke, quien, como académico, se desempeñó como profesor de crítica literaria. Sin embargo, extendió su novedoso método de análisis literario a problemas sociales y públicos, así como a la crítica histórica. Resulta que, al igual que en el caso de Núñez, quien es egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo digo con mucho orgullo, el concepto de la retórica se convierte en sus manos en un instrumento de análisis de los hechos sociales e históricos de muy diversa gama. Este enfoque le sirvió a Burke a las mil maravillas para ejercer el análisis retórico de la religión, de la acción social, de la historia, de la argumentación y de los motivos en la acción social e histórica. Haber sido autor de títulos como La retórica de los motivos, La gramática de los motivos, La retórica de la religión, Actitudes hacia la historia y Permanencia y cambio, revelan una clara orientación hacia el desvelamiento de los significados profundos que sustentan el accionar humano y, al igual que a Núñez, trabajar para él un texto de Kafka, por ejemplo, para responder preguntas sobre la naturaleza del orden social, no le era extraño, lo mismo que muchos otros textos. Porque, ¿qué pasa? La ficción literaria no refleja realmente, entre comillas, la realidad, ni la reduce. La ficción literaria coexiste con otros elementos que, al igual que ella, son reales. Solo que la ficción literaria está llamada a ser un objeto que tiene una relación significativa con otros objetos, y a ese conjunto de otros objetos le llamamos la realidad. Pero la ficción es parte de la realidad misma. La ficción es construida socialmente, al margen de que aparezca firmada por un individuo, ¿verdad? Es por ello que en el caso que estoy mencionando de la figura de Burke, ha resultado ser hoy de mayor interés para la llamada sociología humanística, a la cual se asocian nombres como el del sociólogo Erving Goffman y otros, que para la disciplina de la literatura, aun cuando siga siendo una referencia importante en la misma. Es decir, hoy día a Kenneth Burke lo leen más los sociólogos y las sociólogas que los propios estudiosos de la literatura.
Lo que nos aporta Núñez sobre el papel del reconocimiento en la construcción de relaciones humanas basadas en el derecho, que implica por lo tanto reconocimiento de derechos universales para todas y todos, derechos que no solo aseguran la materialidad, sino también la vida social en sentido amplio, son de capital pertinencia para el ejercicio de la sociología como disciplina humanística y científica. No es de extrañar, pues, que el trabajo de Núñez haya tenido tal impacto en un sociólogo que, como yo, se interesa por el estudio de los discursos sociales o del discurso a secas como fundamento del sentido del accionar humano. Es por ello que esta obra representa un hito en la producción de pensamiento filosófico, crítico, literario y fundamentalmente sociológico en términos de sus raíces y consecuencias para la comprensión de los problemas sociales de trascendencia para la humanidad de hoy. Y es milagroso, de hecho, el que todo esto que estamos deduciendo parte de un cuento corto de Juan Bosch. Hay una parte del texto que no menciono acá, pero que me impresionó de manera particular, y es que, de alguna manera, de acuerdo con Núñez, y al final me ha convencido, leyendo La Mujer y derivando las consecuencias y los efectos de significado que la experiencia de su lectura tiene en uno puede comprender entonces la razón por la cual Bosch dejó en un momento de su vida de escribir cuentos. Decidió dejar de ser literato para convertirse en el político que fue. Gracias. Yo no voy a hablar tanto de literatura, aunque al final me voy a referir al cuento a través de Núñez, y sí de solamente prácticamente Simone de Beauvoir y con ella del existencialismo, porque para entender la aplicación que Simone hace de la dialéctica hegeliana en el segundo sexo, es necesario entender un poco algunas consignas, máximas, aforismos existencialistas. De manera que, para variar, invito con mucho entusiasmo a leer el libro de Rafaelito, Un valiente e inteligente esfuerzo de entender la alteridad condensada en un trabajo literario, el cuento de Bosch, La Mujer, a través de Hegel y la figura del amo esclavo, y otros recursos teóricos como Antígona y Aristóteles. Yo decido enfocarme solamente en la lectura que hace Simone de Beauvoir del filósofo romántico alemán Hegel en el segundo sexo a partir del existencialismo sartriano. Después, hecho mano brevemente a ejemplos concretos ofrecidos por nuestro autor dominicano en su interpretación de Hegel y el llamado conflicto de las conciencias y su aplicación a los personajes del cuento. Con este importante trabajo y el tema de pensar lo otro, pensar al otro, esas dos cosas, estamos a la puerta de Marx, de Freud, de Lacan, Heidegger y más autores, y a la puerta del segundo sexo, donde Simone de Beauvoir hace 73 años aplicó al conflicto de los sexos la reflexión de Hegel sobre el reconocimiento de las conciencias y encontró solución moral y política a dicho conflicto por otro camino dentro del paradigma existencialista fenomenológico ateo francés. Creo que con leer a Hegel, a Núñez, indagar los autores que hemos mencionado y mencionaremos, analizar el para qué la acción
y hacia una moral de la ambigüedad, dos obras de Simone de Beauvoir anteriores al segundo sexo, se dimensiona ampliamente el problema y la solución del conflicto de los sexos desde un enfoque histórico, no individualista, no economicista y liberado del biologicismo y de la mirada ontológica de la oposición irreconciliable de las conciencias. Es bueno aclarar que según estudios, Simone de Beauvoir tiene la influencia no solo de la ontología y fenomenología de Sartre, sino también del materialismo histórico, de la fenomenología también de Merleau-Ponty, y tiene la influencia de la lectura hegeliana, pero del teórico ruso Alejandro Kojev, que hablaba de deseo entre el yo mismo y el esclavo. En efecto, Simone fue quien introdujo a Sartre en Hegel y por ese motivo su compañero por más de 40 años asistió a un seminario sobre Hegel dictado por ese pensador ruso, Kojev, a grandes intelectuales de la época como Lacan. Estoy obligada entonces a recrear máximas sartrianas para entender en ellos a Hegel, porque Simone parte de ese existencialismo ateo francés. Al decir, empiezo, que hombres y mujeres, los dos, somos proyecto, trascendencia, elección. El ser humano, mujer y hombre, es el único ser que construye su ser eligiéndose siempre en un proyecto. Incluso no elegirse es un proyecto. Así que estamos condenados a ser libres, siempre a elegir la existencia, siempre a elegir. Por eso la existencia precede a la esencia. Como no existe Dios, nosotros los seres humanos creamos los valores en las elecciones existenciales. En la elección que hacemos se elige a la humanidad. Oigan qué cosa más preciosa. Y el ser para la muerte que somos y el en sí en que nos convertiremos dictaría qué tan morales y comprometidos con el otro fuimos. Entonces, de acuerdo a la interpretación existencialista en Sartre de la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana, del yo mismo frente al otro, los seres humanos en general, en sus relaciones, tienden a afirmarse como sujeto, convirtiendo en objeto al otro. Todos, hombres y mujeres, en Sartre, existe un sujeto dominante, amo, que quiere ser reconocido y confirmado por otro subordinado esclavo. Todos los hombres, todos los grupos, negros, inmigrantes, y las mujeres también en Sartre, dependiendo de la situación, en algún momento podrían, en la relación, al ser mirados o mirar, ser objeto o ser sujeto. De ahí es que sale la expresión, el infierno son los otros. Ahora bien, la tragedia, según Simone de Beauvoir, frente a esta maravilla ontológica de que habla Sartre, es que ni las mujeres son libres, ni son sujetos, ni crean valores. Por eso se ve obligada a decirle a Sartre que su postulado, estamos condenados a ser libres, no aplica para la mujer, porque ella históricamente ha estado oprimida en contra de su voluntad y en muchos casos y en muchas ocasiones ella misma acepta de mala fe la categoría que se refiere al miedo a la libertad, ella misma elige que la opriman, como lo veremos en el cuento. Los sexos se enfrentan
en oposición casi irrenunciable, la mujer, que no es un colectivo